En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de Llena gracia, de gracia, Señor es Señor es contigo, contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Madre Mazarelo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, creo que la mayoría ya me conoce, pero bueno, yo soy María Amelia, de la Unión de Río Gallegos, de la federación que todavía estamos divididas, como siempre, ABA, ¿sí? La de Buenos Aires, pero estamos trabajando desde hace ya un tiempo las tres federaciones juntas, ¿sí? En el encuentro anterior se los había comentado igual, y venimos haciendo un caminito juntas, y estamos organizadas en diferentes equipos en este trabajo compartido. Y estoy en el grupo, justamente en el equipo de formación, junto con Claudia, con Zulma González, que estaba por ahí, con Vanina Guerrero Díaz, que es de San Juan, no la he visto ahora, pero bueno. Somos un pequeño grupo, bueno, que nos encargamos de hacer propuestas formativas. Y nos pareció realmente muy buena la idea de poder replicar lo que hicimos en el encuentro presencial que hubo acá en Río Gallegos el año pasado, sí, en el que tuvimos un encuentro binacional, porque tuve la participación de las exalumnas de Chile, y bueno, estaba enmarcado en los 150 años del instituto y los 100 de nuestra unión de Río Gallegos, ¿sí? Y bueno, trabajamos tomando como figura y como modelo a la Madre Mazarelo. Y hubo dos charlas, así como bases. Una fue la que dio la hermana Ana María, Ana María. en abril, la hermana Ana María Fernández, que habló específicamente sobre Madre Mazarelo, y la otra, que la dio Sergio, sobre Ángela Valesi, ¿sí? Así que él hoy nos va a presentar ese tema, bueno, actualizado. Así que por eso hoy estamos convocados, ¿sí? Miren, paso a presentarles a Sergio, que muchos ya lo conocen, pero algunos no. Así que les cuento que nació el 8 de abril del año 1965 en Andorra, en el Principado de Andorra, y está naturalizado, lógicamente, en Argentina. En cuanto a su formación académica, puedo decirles que es técnico electromecánico industrial del Colegio Salesiano de Anfunes, Instituto Técnico La Piedad Bahía Blanca. Hizo una experiencia de intercambio cultural UNESCO en Vancouver, Canadá. Con respecto a estudios en educación superior no universitaria, profesor en filosofía y ciencias de la educación con orientación en pastoral juvenil, Instituto Superior Juan 23 Bahía Blanca. Su tesina académica el tema fue la educación formadora de ciudadanía y motor de cambios. En cuanto a estudios de educación superior universitaria, licenciatura en Administración y Gestión de la Educación, cursado completo en la Universidad Nacional de San Martín, con sede en Victoria, provincia de Buenos Aires. Es técnico superior en Análisis de Datos Epistemológicos, Universidad de Colonia, Alemania. Diplomatura en Hermenéutica Hebrea Bíblica, Revisión Filológica Neotestamentaria, sede Andorra nivel 1, sede Haifa nivel 2, especialización salesiana de Ibeikia Baldoco, de Mornesa Nizza Monferrato, Italia, 1984, experiencia laboral, asesor pedagógico y coordinador de proyecto tecnológico final, referente de pasantías laborales para alumnos cursantes, docente a cargo de análisis de proyecto y seminario de recursos humanos 1, 2 y 3, en Instituto Superior Tecnológico Escuela de Petróleo de la Patagonia, carreras, Tecnicatura Superior en Experiencia Petrolera y Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas, coordinador pedagógico, eso fue 2004-2015, y comunitario en el programa 100 Educadores, Conferencia Episcopal Argentina, en convenio con SUDEC UNSAM, con la sede en Victoria, coordinación para la licenciatura en Administración y Gestión de la Educación, en la Universidad Nacional de San Martín, sí, con CONSUDEC. Referente hermenéutico de la Tanaj en Seminario Rabínico, Haifa, Israel. Participación en equipos de gestión y capacitación del 87 al 2022. Vicedirector y coordinador de pastoral nivel secundario de Lima de Comodoro Rivadavia, que es en donde está en este momento, y hoy específicamente para esta charla.
coordinador de pastoral de la obra regente de estudios, vicerrector, referente de eje de formación salesiana del Colegio de Anfunes, el Colegio Salesiano, coordinador en el equipo directivo del eje de formación inicial Instituto de Formación Docente María Auxiliadora de Comodoro, miembro del equipo inspectorial de formación docente de la Inspectoría Salesiana de la Patagonia Norte, de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora, coordinador académico del Plan de Formación, Capacitación y Actualización Docente del Ministerio de Educación de Nación, INET, asesoría pedagógica del Instituto Superior Escuela de Petróleo de la Patagonia, referente de la Escuela de Salesianidad de las réplicas en las obras educativas de la Patagonia Austral, en Río Gallegos, en las hijas de María Auxiliadora, en Puerto San Julián también, en Puerto Santa Cruz, en Puerto Deseado, que todavía se está desarrollando, en la Inspectoría también, bueno, San Francisco Javier, en Villa Regina. Y con respecto a animación y congresos, Salesianidad, Escuela de Salesianidad de Obras de la Patagonia Austral, Alto Valle de Río Negro, jornadas de reflexión y trabajo de la ESI, desde la mirada del sistema preventivo, animación de talleres, Escuela de Padres en Colegio Nuestra Señora de Luján de Río Gallegos, programa Patios, Inspectoría Argentina Sur, Ceferino Namuncurá, en la obra salesiana, retiros para educadores con las figuras de santidad salesiana. Con respecto a la Sagrada Escritura, jornadas de hermenéutica bíblica en escuelas de diaconado permanente, talleres de iniciación bíblica para agentes de pastoral en diócesis de Comodoro Rivadavia, Azul, Alto Valle de Río Negro. Encuentros bíblicos para educadores, Biblia y vida. Bueno, este sería su currículum abreviado y ya les he contado mucho. Y bueno, un amigo, así que le agradecemos especialmente a Sergio que nos viene acompañando hace años en todo este trabajo de formación y de capacitación específicamente en salesianidad y en Biblia, ¿sí? Así que bueno, Sergio, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, María Amelia. Feliz día para todos, para todas en este día nuestro de nuestra querida Madre Inspiradora, nuestra querida Maín. Para la Iglesia Universal, nuestra parte y nuestra contribución de la santidad salesiana, como también, bueno, la protección de Nuestra Señora de Fátima, tan particular, digamos, para nuestro siglo XX y siglo XXI. Así que es un lindo día para que estemos reunidos y podamos ahondar en dos figuras. Al principio, digamos, el grueso de lo que voy a compartirles es de una mujer justamente, ya que hablamos de Maín, alguien que en realidad llegó grabada en su corazón, en su alma, la salesianidad que realmente le fue como, digamos, casi transfundida, ¿no? De esta querida Madre Mazzarello a Ángela Valese, ¿no? De muy joven que la conoció y creo que la llevó grabada hasta el final de sus días y lo que nos ha dejado. Cuando tuvimos la charla esta, digamos, la hemos compartido, muchos de los que están presentes hoy, el año pasado tuvimos la dicha de poder encontrarnos esos 3 días allí en Río Gallegos, en la casa de las hijas de María Auxiliadora. Fue muy lindo el compartir y de alguna manera como que retitulamos la charla esta, como también hizo la hermana... Con mi mamá, muchas gracias, un besito. Como también hizo la hermana Ana María, también incluir un libro más que estaba escribiendo justo el año pasado. Y a propósito, la retitulación que vamos a compartir, si bien vamos a ver todo ese recorrido desde que nace justamente esta Ángela Valese, vamos sobre todo a poder terminar con ese título que estamos viendo compartido en pantalla, ¿no? Alguien que termina no por un título ni nobiliario, ni siquiera por un título eclesiástico, ¿no? Algo que incluso en los inicios nuestros, y no hace hasta tantos años, era muy común que no solamente como tenemos ahora que le llamamos a nuestras sucesoras de Madre Mazzarello a la Madre General, ¿no? Era muy común que nuestras hermanas inspectoras, ¿no? Provinciales se llamaban, normalmente hasta no hace mucho les llamamos Madre Inspectora, y en muchas de las hermanas que ustedes y yo seguramente conocimos, en las comunidades también, incluso a veces hasta la hermana directora se la llamaba madre. Pero en el caso de
Ángela Valese, que hoy vamos a profundizar, que vamos a ir degustando. Es algo hermoso porque llega a conquistar este título, entre comillas, no conquistar, en realidad se lo gana porque es el mismo pueblo en el cual ella se va diluyendo como hermosa salesiana, que termina llamándola en el final de su vida Madre Ángela Valese. De hecho, cuando uno a veces tiene que bucear para encontrarse con ella, en muchas bibliografías, y cuando se hace justamente alusión a ella, ni siquiera se la nombre normalmente como hermana Ángela Valese. Casi todos ya apelan a hablar de la madre Ángela Valese. Ni hablar en nuestra Patagonia chilena y en nuestra Patagonia argentina. Directamente, hasta hay obras que directamente llevan ese título. Nosotros tenemos aquí, en el caso donde estoy yo ahora, en el Chubut, en la localidad de Trelew, hace muchos años, las hermanas estaban presentes en el Colegio María Auxiliadora de Trelew, ¿no? Y uno de los barrios, una de las presencias, donde nos acompaña justamente hoy la hermana Carmen Elena, ¿no? Que ella, de muy joven, misionera, fue parte de esa tierra que cultivó en uno de los barrios de Trelew, que siempre lo conocimos como el barrio Corradi, y las hermanas hace muchos años decidieron justamente que hubiera dos comunidades, una en el Colegio María Auxiliadora de Trelew y una en este barrio, ¿no? Y con el tiempo el nombre justamente que se le dio fue, al día de hoy, la comunidad, de hecho las hermanas hoy solamente viven ahí en la comunidad del barrio, es Madre Ángela Valese. Lo cual realmente, cuando estamos ahora conociéndonos y conociéndola, vamos a poder ir contagiándonos de ella, y como dice esa segunda parte de cómo la retitulé a lo que vamos a compartir hoy, es que ella nos dé ese auxilio tan propio nuestro, esa ayuda para escuchar los clamores de hoy. Muchos de ustedes, cuando todavía no estaban tempranito y empezamos a charlar en este Zoom, los 4, 5, 6 primeros, y por ahí, bueno, estábamos contando algunas desventuras, ¿no? que vivimos en las escuelas y ciertas problemáticas, y bueno, ciertamente que nuestras obras, sobre todo con este tono educativo, hoy realmente tienen varios clamores, como tienen la fragilidad de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestras familias, de nuestros jóvenes. Así que, bueno, vuelvo nuevamente a agradecer a la Federación de Exalumnas de Argentina por esta hermosa invitación. Bueno, fue muy generosa María Emilia, dando tanto detalle de toda una vida, digamos, del currículum. Pero sobre todo lo que me interesa es que empecemos a compartir la vida de nuestra querida Ángela Valese. Vamos a empezar entonces por justamente donde todos, ella como nosotros, ciertamente que alguna vez hicimos el inicio de nuestras propias vidas. Entonces vamos a empezar por lo que en la Biblia se considera esa tercera palabra bíblica sagrada, ¿no? Después del nombre de Dios, después de justamente la vida, la tercera palabra más sagrada que tiene la Sagrada Escritura es la palabra Adamá, ¿no? Entonces vamos a empezar, porque así vamos a recorrer la vida de esta hermosa hija de María Auxiliadora, donde todo empezó. ¿Cuál fue su primer Adamá? Y es como, bueno, como casi todos los inicios de nuestro carisma, ¿no? Como fue con Juan, como fue con Maín, ¿no? La gran mayoría de nuestros inicios fueron en el Piamonte, ¿no? El norte de Italia. Y uno de los pueblos de ese Piamonte es justamente Lumonferrato, ¿no? Ese es el Adamá, la primer Adamá o el primer Adamá donde nace nada más y nada menos que Ángela Valese. Y ahí ustedes van a ver, están viendo en el zócalo de ese paisaje tan piamontés,
¿no? Con esas colinas típicas, las típicas casas tejadas, ciertamente que en el medio debe haber esas viñas, ¿no? Tan francesas, ¿no? Tan chiquititas, tan pequeñas, ¿no? Nosotros que en Argentina estamos acostumbrados a ver esas parras como norteñas, ¿no? Tan sanjuaninas, tan catamarqueñas, que también nos llegan a nuestro sur, ¿no? Y que son esas parras que las usamos de sombra, las usamos para poder dejar los coches o para comer un asado, mientras que en el Piamonte, en el norte de nuestra querida Italia, donde están nuestros fundadores, ¿no? Y donde también nació Ángela, son esas parras francesas que llegan un poquito más allá de la rodilla. En ese paisaje que estamos viendo debe estar justamente mezclado, donde hace parte de la vida, de la Adamá de esos pueblos. Y un 8 de enero del 54 nace Gigín, porque así su hermana Teresita es la que la bautizó, ¿no? Si bien su nombre evidentemente es Ángela, desde muy pequeña, su hermana quedó un poquito más grande, cuando nace esa hermanita, el nombre que le coloca es Gigín, ¿no? Entonces empezamos a conocer a esta niña que nace en este pueblo tan particular, esta Adamá tan particular de Monferrato. Por eso quiero compartirles para que vean que no es una Adamá más. Monferrato dentro del mismo Piamonte, el Piamonte de Juan, del Piamonte de Maín, el Piamonte de tantas de las raíces salesianas, van a ver que se caracteriza por algo muy particular. Lo primero es que Monferrato es una de las Adamá, de esas tierras donde Dios se hace presente con una mies muy, muy abundante. Es prácticamente una mano de Dios que pasa por esas tierras. Y aquí voy a ir describiendo algunas características puntuales. La primera es que daba la casualidad que en esta tierra, quienes eran los curitas párrocos, ¿no? Tenía una particularidad. No era solamente el sacerdote diocesano que estaba en su parroquia y que esperaba al pueblo los días domingos. No. Los párrocos de allí estaban muy presentes en la vida de las familias. Tenía una costumbre que no era muy familiar a otras localidades del Piamonte, que eran los párrocos tenían mucha antigüedad, algunos 15, 18, 20 años en el lugar, porque así el obispo lo permitía, pero aparte iban a las casas de las familias. Eso no era tan común en otras localidades, aún del Piamonte. Lo segundo es que, entonces ustedes imagínense que más de una vez en casa de Gigín apareció la presencia del curita párroco, como la de sus primos, como la de tantas familias. Lo segundo que era, pero muy, muy puntual, era que en esas familias, ¿no? Era muy común, por ejemplo, de que se hiciera esa especie de cultura vocacional. O sea, no había familia que en los diálogos familiares, aún no estando el párroco de visita, se hablaba, se rezaba, se realizaban novenas pidiendo obreros, pidiendo obreras, para que fueran parte de esas manos que ayudaran al Señor en la mies, en ese reino que Jesús tenía que estar presente. Miren las prácticas familiares donde Gigín, sus hermanas, sus hermanos, sus primos se formaron. Era casi como una costumbre cotidiana. Un detallecito más, fíjense algo más de esta tierra luz Monferrato. Se hacían, junto con el padre párroco, misiones catequísticas. Acá hay un subrayado muy especial, misiones sociales por toda la parte rural.
Es decir, no solamente que se hacía la novena, por ejemplo, a la patrona de todo el Piamonte, ¿no? Nuestra Señora de la Consolata, ¿no? La Madre de la Consolación, con la cual se crió Juan Bosco, con la cual se crió Maíz de Niña, con la cual se crió Gillín, con la cual se crió Don Rinaldi, con la cual se crió Catalina Daguero, con la cual se crió Petronila Mazzarello, con la cual se criaron tantas de nuestros queridas salesianos y salesianas, en todo sentido, no solamente en los primeros consagrados, sino en aquellos que son ese abono, esa damá de nuestro cariño. Entonces, lo propio del Humo Ferrato era que quienes pertenecían a esa misa dominical, ¿no? Que iban las familias, porque en general en otros lugares iban o los niños o iban algunas mujeres. El Humo Ferrato, ¿no? Los párrocos le proponían fieles esto de que, aparte de nos juntamos para preparar la novena, nos juntamos para poder rezar juntos, preparando esta misión catequística, también vamos a salir a las familias para poder sondear qué necesidades tienen. Aparece un componente, les diría casi inédito para esa iglesia del siglo XIX, el componente social. Hoy le diríamos en el común de la gente solidario, hoy le diríamos desde la caridad, también era la caridad en ese entonces, pero imagínense que era, bueno, con motivo de preparar la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Consolata, salíamos, ¿no? Las familias completas a visitar otras familias, no de nuestro entorno solamente, de otras localidades de las mismas colinas, a compartir un rosario, a compartir una oración, a compartir un pedacito de pan, a ver qué les hacía falta. Nosotros teníamos acá unas castañas que habíamos cosechado de 2 plantitas que teníamos. Entonces, la familia de Gillín llevaba a otro pueblo vecino, llevaba esas castañas como de regalo, que las habían tostado a propósito para que les quedaran también de recuerdo de la visita que hacían a esa familia a la cual iban a visitar. Ya tenemos 3 condimentos que hacen que esta Adamá, esta tierra donde nace nuestra Gillín, es una tierra bastante particular. Les diría casi que, y lo digo con una especie de palabra sociológica, pero con mucho respeto, casi como que el Humo Ferrato era un pueblo muy endogámico, o sea, por un lado, como encerrado a sí mismo con prácticas muy propias que no eran vistas en otros pueblos del Piamonte, sobre todo en lo religioso, donde eso endogámico se rompía cuando también tenían la caridad, la puerta abierta, y eso subráyenlo, la puerta abierta para ir a buscar a otros. Esto lo va a absorber, lo va a mamar, lo va a incorporar Gillín, sus hermanas, sus hermanos, vecinos, sus primos, como todos los niños desde muy pequeños. La necesidad de no solamente tener contacto con el Señor de la vida, con el dueño de la mies, sino el hecho de pedir para que en realidad haya muchos que se dediquen a esa mies. Y vamos a un cuarto elemento de esta tierra tan particular. ¿Vieron cuando a veces en la Sagrada Escritura hablamos estamos hablando de los talentos y salen esos talentos, esos dones, esas monedas que hay que multiplicarse? Cuando hablamos de
la viña de la parra y hablamos de los sarmientos, hablamos de los frutos. Cuando escuchamos a nuestro Mesías, a nuestro Jesús, hablándonos, por los frutos los conocerán. En Lumos Ferrato, los frutos, fíjense, llegaban a estas cosas tan cotidianas, tan familiares, tan propias de lo que yo tengo en mi casa, mucho o poco, pero lo puedo compartir a las cosas tan sagradas como la vida de los hijos. Y pueden leer en el Zócalo de esa cuarta mina, ¿no? En Lumos Ferrato, una manera de comprometerse era compartir los alimentos que yo tenía en casa. Era como también lo hizo alguna vez Maín y se contagió de aquel tifus, ¿no? Cuando tuvo que ir a cuidar a sus primos en la epidemia. En Lumos Ferrato era común que una familia se enteraba que había otra en la cual había enfermos y no iba un enfermero o un enfermero. No hacía falta que sea un pariente. Yo tenía noches completas que era una adolescente, que mi familia me invitaba a que fuera a asistir, o papá partía de noche a asistir a un vecino porque había enfermos en una casa. Y lo más fuerte de esta Adamá donde Chichín se crió, no había familia que no pensara, ¿por qué no el Señor de la Mies a una hija, a un hijo, a más de un hijo mío, a alguien que es fruto de mi sangre, de mi Adamá, de mi ADN, podía llamarlo a que se consagrara para ser las manos que se multiplican? Por eso en el Zócalo que tenemos debajo, tenemos un ejemplo único. Le voy a pedir, por favor, a María Amelia que habilite su micrófono, ¿no? Desde allí, desde Gallegos, y nos pueda leer lo que dice el Zócalo de una familia vecina de Lumos Ferrato, una familia contemporánea, la familia de Gigín, los Rinaldi, para que nos lean ese Zócalo quiénes eran los Rinaldi, para que tengamos un botón de muestra a dónde llegaba la generosidad que Dios había regalado en los corazones de este pueblo, de esta Adamá, para que tengamos resultados como estos. Por favor, María Amelia. Familia Rinaldi. El Señor llamó a siete hijos de esta familia. 2 hijas se consagraron como hijas de María Auxiliadora y fueron enviadas de misioneras a Santo Domingo. Entre los varones, 5 fueron sacerdotes salesianos. De los 5 hermanos, Filippo Rinaldi fue el tercer sucesor de Don Bosco. Gracias, María Amelia. Para mí es emocionante, para ustedes me imagino también, porque primero era una generosidad de una familia donde sus hijos realmente ofrecidos al corazón de Dios. No solamente en el hecho de la consagración, algunas en una vocación misionera, algunos con el regalo muy propio para nuestro carisma. Felipe, no solamente que va a vivir en el oratorio de Don Bosco en un momento, no solamente que va a ser, como bien nos leía el Zócalo de la diapositiva Amelia, el tercer sucesor de Don Bosco, sino que para nosotros exalumnos, todo en el inicio de nuestras exalumnas, de nuestras, como diría Don Bosco, antiguas alumnas, es nuestro fundador. O sea, nosotros, en realidad diría, por más que sea varón, nosotras, y nace nuestra verdadera asociación. Este hijo de la tierra de Lu, como Gigín, este niño, este joven, este adolescente, este salesiano, que la familia generosamente le ofreció al corazón de Dios, va a tener la dicha de ser no solamente
un oratoriano, un niño, alguien que el mismo Don Bosco elige para que sea parte de estos primeros dedos, manos, brazos, ellos consagrados originales, como lo fue Miguelito Arruga, como lo fue Pablito Álvera, ¿no? Algunos de los primeros sucesores que eran niños oratorianos. Felipe Rinaldi va a tener la dicha de que la generosidad de Dios en sus hermanos salesianos lo elija el tercer sucesor, Papá Don Bosco. Que él tenga esta deferencia de que en un momento se da cuenta que en la familia salesiana, esta segunda rama, nuestras hijas de María Auxiliadora, él es el que más hace porque las antiguas alumnas, cuando tenían los salesianos en los antiguos alumnos, tengan esta representatividad. Que sean una presencia real en el mundo. Él se formó en la misma Adama generosa como Gigi. Y hagamos un pasito más. Llegan los 21 años, ¿no? Estamos en un momento en el cual, como le pasó a los Rinaldi, en la familia que parece, le plantea a sus papás, sobre todo a su mamá y a su hermana, la que la llamaba Gigi, le dice que ella desearía efectivamente ir a conocer y a vivir en el espíritu de Mornés, donde estaba esta casa del amor de Dios, donde vivía nuestra Maín y aquella primera comunidad. Y miren qué año tan particular. Ella nace en el 64, en el 75, con 21 añitos, un año tan particular para nuestro carisma. El año en el cual los salesianos en aquella primera y segunda misión van a llegar a América, van a llegar a Argentina. El mismo año en el que Gigi llega a la casa del amor de Dios. Llega a Mornés. Y esos detalles de la hermosa providencia, de la primer Adamá, que era Lu Monferrato, ella es trasplantada a su segunda tierra, la segunda Adamá. Tiene la suerte de que se abre la puerta ese 18 de agosto, ingresa a la casa del amor de Dios, y quien está del otro lado de la puerta, la que le abre la puerta en forma material, real, la que la encuentra cara a cara, no es una más de la comunidad Mornés, la recibe María Mazzarello. La recibe quien ya en la comunidad era Madre Mazzarello. Por más que para Maín, con sus 5, 6, 7 hermanas, ella seguía siendo sí la madre, pero sobre todo era la que inspiraba a ser, como se autoproclamaba nuestra madre, la verdadera madre y superiora de nuestra casa del amor de Dios, es María Auxiliadora. Yo apenas, ¿no?, nos decía Maín, soy la vicaria. Esa vicaria de nuestro carisma es la que le abre solamente la puerta ese día, sino es la que se autorresponsabiliza, como lo hacía con otras, de acompañarla en los primeros pasos de su vocación para poder ser una hija de María Auxiliadora. Es quien la inicia en estas etapas, como hacía Juan Bosco, con aquellos como lo hizo con Miguel Rúa, como lo hizo con Rocchietti, como lo hizo con Juancito Cagliero, lo mismo hizo Maín con la querida Gigi. Algunos ya la llamaban Angelina. Ya comenzaba a ser no solamente la Gigi que salió del Monferrato, que algunos ni siquiera la llamaban Ángela, la llamaban Angelina. Y miren, seguimos progresando. Ya
del 75, con esos 21 años, ella viviendo en la casa del amor de Dios, pasan un añito y medio, y para el próximo ya verano, formula, como hacía Don Bosco, ¿se acuerdan? El ejercicio práctico de la caridad, ¿no? Cada vez que lo llama, aquellos primeros 5 jóvenes del oratorio, eran como el sostenimiento, les propone Don Bosco: muchachos, a partir de hoy les propongo hacer el ejercicio, fíjense, ¿no? Ejercicio de ponerse no en un dogma, no en una teoría, el ejercicio práctico que se ve en el oratorio de la caridad. A partir de hoy se llamarán, decía Don Rúa, a partir de ese día nos comenzamos a llamar salesianos, un 26 de enero del 64. La misma práctica tenía María Mazzarello con aquellas que comenzaban a recorrer este camino de salesianos. Entonces, ese primer ejercicio práctico de la caridad, versión HMA, lo hace un 29 de agosto nuestra querida Angelina. Y miren qué casualidad, cuando ella entró en el 75, Don Bosco tenía el año con 2 primeras expediciones que llegaban a América y Argentina. En el 76, coincidente con en esta casi, digamos, este otoño que se venía, este verano, ¿no? En Mornés, Don Bosco prepara la tercera expedición de salesianos a América. Solidatis, como tiene los primeros votos, Maín y Teresina Mazzarello la envían a Turín, nuestra querida Angelina, para que vaya a prestar algunos servicios. Y esto es algo espectacular, ¿no? Pero uno dice, esos detalles que tiene la providencia de Dios. Estando ella en Turín, ¿no? Yendo un día a Baldoco, escucha personalmente unas buenas noches, eran casi unas buenas tardes ese día, donde Don Bosco no solamente habla de lo que para él era ese sueño que lo tenía inoculado como parte de lo que él se había comprometido con aquel señor y aquella señora del sueño de los 9 años, sino que mostraba su corazón abierto, escuchando y hablando sobre las mismas. Imagínense para ella de repente escuchar nada más y nada menos que a Don Bosco en una buena noche hablar de lo que ocupaba ese corazón, como lo escuchaba capaz en su pueblo, ¿no? Esto de la generosidad que había que tener para poder agrandar las manos que ayudaban en la mies de Dios. Pero Don Bosco esa mies la veía en otras tierras, en otras Adamá, donde el Señor lo llamaba. Y imagínense el corazón de esta adolescente. Esto, cuando vuelve a Mornés, imagínense, tengamos presente el entusiasmo de esta criatura comentándole a las otras hermanas, a Maín, lo que había visto. Y ahora sí, un lindo broche de oro de esta parte, ¿no? Don Bosco expresa concretamente aquel primer consejo de las hermanas, que esos sueños misioneros que se estaban concretando con una tercera expedición eran un poquito incompletos. ¿Por qué? Estaba faltando de que ya la familia salesiana eran salesianos. Ya la familia salesiana eran las hijas de María Auxiliadora. Ya la familia salesiana eran algunos primeros
bienhechores y bienhechoras. Ya había las primeras, mejor dicho, los primeros antiguos alumnos. Ya había la incipiente, todavía no llegaba, formación de una mano heroica cooperadora. Pero en las misiones estaba faltando la llegada de las hermanas. Y había alguien que fogoneaba a Don Bosco desde América. Es más, ya había viajado una vez a Turín y le llenaba la cabeza y el corazón a Don Bosco. Don Bosco, necesito que las hermanas lleguen a acompañarnos en América, en el Juancito Cadena. Al lado de Don Bosco, Miguel Rúa. Ese preparándose, no él, Dios lo preparaba, Don Bosco lo preparaba, hasta el Papa lo preparaba a Miguel Rúa para que efectivamente, como se dio 4 años antes de la Pascua de Juan Bosco, en el 84, el propio Papa le propone a Don Bosco, cosa que no era costumbre en la Iglesia, porque había que esperar que un fundador, una fundadora, partiera para nombrar un sucesor, una sucesora. Amén de la fragilidad que 4 años antes, cuando él va en su último viaje a Roma, ¿no? Nuestro querido Juan Bosco, y el Papa lo ve en vivo y en directo, ve ese corazón estallado, ¿no? De nombres, de corazones, de rostros, de entusiasmo de este ya anciano Don Bosco. No anciano porque tenía 68 años, pero tenía un cuerpo consumido. Tenía casi una ceguera de las veces que había pasado esas noches escribiendo hasta la última notita para agradecer un pedazo de pan que algún bienhechor le había hecho llegar para que pudiera haber una canasta más en un oratorio dominical. El Papa ve esas piernas hinchadas debajo de la sotana cuando se sienta enfrente a él, ¿no? Ese 84, ¿no? Esa celulitis terrible de las veces que él pasaba noches enteras, días completos en el patio para no dejar la asistencia. Y ese Don Bosco es el que desde Roma escribe aquella carta hermosa, ¿no? La que dice, para siempre para nosotros, esto de mi vida la ha dado por ustedes, por sus niños. El mismo Don Bosco que sube como puede aquella cúpula de San Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan? Y cuando se abre esa ventanita minúscula en lo que era Roma, hoy nuestro Vaticano, lo primero que expresa es, si estuvieran mis chicos aquí. Ese es el Don Bosco en el 84, al cual Cagliero, su mano derecha en América, le dice, por favor, se lo pido, se lo dice en carta desde América, se lo dice en vivo y en directo, visitando Turín, necesito la presencia de las hermanas en América. Imagínense este condimento, ¿no? Este ají picante que Don Bosco lo siente en su corazón, pero aparte se lo manifiesta a Maín y al consejo de las hermanas. Y vivíamos todas juntas. Entonces, si lo escuchaba el consejo, lo escuchaba toda la comunidad de la Casa del Amor de Dios. Y ya lo escuchaba la comunidad de las que estaban llegando, las que estaban primeras, algunas yendo a Francia. Y llega la primavera, del 77. Y Mornés florece. ¿Por qué florece Mornés? Porque Don Bosco da una gran noticia. Le pide a Maín y a aquellas primeras 5 del consejo, les recomiendo que alguna de las hermanitas, no dice nada más que eso, comience a aprender español. O sea, había un solo motivo por el cual había que aprender esa lengua.
algo parecido les había pasado a los varones. Era que había una finalidad, ¿no? Y a poquitos días de que comienza, ya no un rumor, ya comienza esto a transmitirse, vamos a ver con quiénes. Más, había unas hermanas ursulinas que sabían hablar español. Entonces se pone en contacto con algunas hermanitas de esa congregación que podían dar una mano a un puñadito que empecé a aprender esta lengua que se hablaba en el otro lado del charco, donde ya había hermanos salesianos en medio de los pueblos de América, en medio de los pueblos que Juan, de muy niño, había soñado. Y ahora sí, llega el 8 de septiembre, no solamente llega el anuncio oficial, sino Don Bosco, propiamente Don Bosco le comunica a la Casa del Amor de Dios la decisión que ahí, junto con la cuarta expedición salesiana, van a acompañar la primera de las hijas de María Auxiliadora. Amén. Me emociona de solo pensar lo que habrá sido esa noche. Nadie durmió el día que llega la noticia. Para nosotros, el día del nacimiento, nada más y nada menos que nuestra Madre de Dios, un 8 de septiembre. Y ahora se completa. Imagínense, nadie durmió y no solamente nadie durmió, comienza a estar en cada desayuno, comienza a estar presente en la oración de la mañana, comienza a estar en las buenas noches, esto de todas queremos ir a América. Todas, ¿quién? Las hermanas, las novicias, las oratorianas, las costureras, todas queremos ir acá. Todas queremos ser parte del sueño que nuestro papá lo tuvo desde siempre, y entonces comienzan, pobre Don Bosco, comienzan a lloverle cartas a Baldoco, donde es truco, quiero retruco, quiero vale cuatro, todos desesperados, queriendo ver, ¿podré ser yo la que sea parte de esa expedición? ¿Podré ser yo la que vaya a esa Adamá nueva, poder ser parte de ese trasplante de la casa del amor de Dios en los pueblos que Dios soñó? Y ahora sí, acá aparece algo que, una de cal y una de arena. En este sentido, Maín, que también no nos olvidemos, desde sus 23 años, habiendo podido salir milagrosamente de ese tifus, digo milagrosamente porque salvó su vida, viene el, a ti te las confío, pero no hay que engañarse, porque evidentemente toda su vida arrastró, por más de su fortaleza, por más que tuviera ese temple, su fragilidad de salud, que nunca le impidió poder justamente, como una piamontesa, seguir adelante. Igual que Don Bosco, soñando que también ella, como él, podían pisar la tierra de los sueños. Pero Maín tiene que ser muy clara cuando comenta a todas qué significa venir a América. Es un reto tan grande porque es dejar la primer Abamá, fue dejar la casa. La segunda Abamá, que es dejar donde conocimos esta forma que Dios tiene de privilegiar el estar en medio de las jóvenes, fue para nosotros Mornés. Hay que dejarlo para siempre. Porque para ir a este lugar desconocido, a anunciar al Señor de la vida,
al Cristo resucitado, posiblemente nunca más las que vayamos a la tercera Abamá volvamos a vernos. Volvamos otra vez aquí. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y con toda esta dosis de realidad, ¿no? Igualmente aparece este gran mensaje. ¿Cuál es la misión que tendrá aquellas que vayan a América? Tendrán que llevar esta simiente, esta casa del amor de Dios, donde aprendimos en humildad a comer lo que había, donde aprendimos no solamente a rezar juntas, sino donde aprendimos a poder trabajar, aprender un oficio, donde aprendimos a poder mirar a las niñas a los ojos y ver las fragilidades, donde aprendimos a rescatar a aquellas chicas que ya no podían estar en su casa y nosotros teníamos que acogerlas en la casa del amor de Dios, y esa casa hay que llevarla a donde Jesús nos necesita. Y sí, esta frase, esta fecha que vemos ahora en nuestro zócalo, efectivamente llega en aquel especie de fin del verano e inicio del otoño. El 27 de septiembre de 1877, miren qué increíble, llega definitivamente la carta firmada por Don Bosco. La carta que dice que Juanita Borna, que Ángela Casullo, que Ángela De Negri, que Teresina Llera, que Teresina Mazzarello y que Angelina Valezze son las elegidas para la primera expedición. Yo las voy nombrando y me las voy imaginando. A propósito aparece la edad de quien va a ser como la referente de las primeras. ¿Quién? Nuestra Gigín, nuestra Angelina, hoy Ángela Valezze, con sus 23 años, 2 años después de haber llegado a la casa del amor de Dios, es ella en quien Juan y Maí depositan la responsabilidad que sea la animadora no solamente de un viaje, la animadora no solamente de la llamada expedición, la animadora de esta primera presencia de las hijas de María Auxiliadora que van a llegar. Y entonces, como lo hemos visto, ¿se acuerdan hace unos años, cuando hicimos el congreso anterior también en Gallegos, que coincidimos con aquellos hermosos, ¿no? Ese hermoso aniversario de la primera expedición? Un 6 de noviembre en Mornés se prepara la celebración para despedir a las nuevas misioneras. En el caso de Gigín, en el caso de Angelina, en el caso de Ángela, van a esa celebración de despedida su mamá, y no solamente su mamá, esa especie de segunda mamá, la que la apodó de niña Chichín, la que ella la amaba tanto, su hermana Teresita, y la acompañan en el día del envío. Y su hermana Chichín, cuando la está abrazando después de aquella comunión, le dice, como si fuera una niña, algo similar a lo que alguna vez escuchamos de nuestra querida mamá Margarita el día que se lo dice a su hijo recién ordenado sacerdote Juan Bosco. Le dice Teresita Valezze a su hermana que va a ser la animadora de la expedición: Gigín, cuando te veas honrada y favorecida, cuando te veas con privilegios, piensa
en tu primer amor. Piensa en tu pobre familia y recuerda quién eres. El consejo que nuestro Jorge Bergoglio, hoy Francisco, ¿se acuerdan? Le decía antes de irse a Roma, sus curas en Buenos Aires. No se la crean, recuerdan quién son. Esto que Teresita parece a su hermana antes de despedirse. No te olvides que Adama tienes. La Adama que vas a ir a visitar, con la cual te vas a hacer esa misma tierra, tiene que conocer esencia, no un personaje, no una careta. Tenés que ser en esencia vos misma como Dios te llamó. Y ahí sí, qué hermosura. Lo hemos visto en esa celebración. Ese puerto de Génova, ese vapor, ese barco, esa emoción de Don Bosco y Maín despidiendo ese 14 de noviembre a esas primeras. A esas primeras que van a cruzar el Atlántico para encontrarse nada más y nada menos con la tierra de los. Y ahí sí la podemos ver señalada a nuestra querida Madora. Ahora Ángela Varese con sus 5 clippers que llegan a Perú. Y ellas traen consigo, aparte de todos esos sueños, aparte de todo ese entusiasmo, ¿no? Una cosa que puede ser material, pero cuando van llegando a esta tercera Adamá, que es América, tienen y traen consigo un cuadro de María Auxiliadora. Este cuadro, nada más y nada menos que Don Cagliero lo había expuesto el día que se había consagrado el templo de María Auxiliadora en Turín, en Baldoco. Y Don Bosco lo envía junto con ellas a que sea esa presencia que nunca las abandone, como una bendición, como esto de venimos con esta bendición, con estos pies que comienzan a caminar, son los pies del auxilio. Con esto llegamos a América, con esto llegamos al Uruguay, con esto llegamos a Puerto de Montevideo, con esto llegamos a Colón. Llegamos con esta presencia misionera. Y se instalan en esta villa de Colón, luego de armar, parece, este consejo claro que puede parecer al principio casi como hasta frustrante, ¿no? Le dice efectivamente Don Bosco, y se lo aclara a Don Cagliero, ¿no serán de inmediato misioneras entre los pueblos de la Pampa y la Patagonia? Empezarán ellas a consolidar ese reino de Dios, esa Adamá en América, entre los fieles, pero sí, ¿entre quiénes? Entre aquellos que sobre todo son de nuestra propia colectividad, aquellos italianitos que llegaron a Uruguay, por ejemplo, y que de a poquito se fueron enfriando en las prácticas que conocían de niños o de niñas, por el hambre, por haber estado a la intemperie social. Entonces, ustedes en Uruguay, en Colón, en Piedras, en Montevideo, van a tener que empezar a rescatar primero a aquellos que son sus paisanos, ¿no? Para poder después, sí, en un segundo momento, irán a donde alguna vez yo se los prometí, dice Don Bosco, y van a extenderse entre aquellos que no conocen a Dios, que yo algún día se los comenté en mi sueño, en aquella.
Y llega un momento muy particular. Voy a pedir nuevamente a Claudia ahora, ahí en Río Gallegos, que habilita su micrófono y que nos lea lo que en el 79, ya 2 años después, Ángela Valese, la superiora de esa comunidad, ¿no?, desde Villa Colón, le escribe nada más y nada menos que esta carta a Don Bosco. Por favor, escuchemos con mucha atención. ¿Claudia? Perdón. Le pido también que haga el favor de mandarnos hermanas sanas y santas, y entre ellas una que lleve mi cruz, para que en vez de mandar no tenga más que obedecer, porque me parece que es más fácil ir al cielo por el camino de la obediencia que no por el del gobierno. Pero hágase en todo la santa voluntad de Dios y de mis Superiores. superiores. Muchas gracias, Claudia. Fíjense, hija de Lugo Monferrato, hija donde de chiquita escuché como Gillín, como mis vecinos, como mis primos, como mis hermanos, como mis paisanos, que el Señor de la mies siempre iba a necesitar más manos. Es lo primero que tiene para pedirle al Padre Fundador, ¿no? Le pido que mande más hermanas y no le pide como una condición, porque al igual que los chicos de Oratorio Original, esto de salud, santidad, le pide que, por favor, que vengan más hermanas sanas, sanas que no era solamente una sanidad corpórea, sanas con esa especie del temple de ser sanas, ¿no?, en el cuerpo y en el alma. Que sean sanas para que puedan justamente ser santas. Es la propuesta de nuestro sistema preventivo desde que nacimos. Y lo más lindo de esto, que entre ellas, una me ayuda a llevar esta cruz. Sí, yo soy la animadora. Sí, yo soy la directora. Pero, ¿cómo me pesa esto? Lo acepto porque es la obediencia de Dios y porque la veo en ustedes, en mis superiores. Pero, ¿cómo me gustaría también que no solamente se me conociera por esto? Miren que con qué humildad lo dice, no es una frase hecha. Ella vive como un peso haber sido con tan joven, hoy con escasos 25 años, sin votos perpetuos todavía, ser la animadora, la primera directora que va a ser de la comunidad de Colón, de Piedras, de Montevideo. Y en un momento la llaman para que vaya directamente, que cruce con 2 hermanas más a Buenos Aires, a Argentina. Y comienza el desafío de vamos a empezar a acercarnos a la tierra de Don Bosco, a la tierra que Don Bosco nos prometió. Quedan otras a cargo de Uruguay y cuando llega a los 4 días de estar en Argentina, se le propone hacer los votos perpetuos. Y ahora ya la hermana Ángela Valese, que no le agrega nada a la mochila, pero sí ahora tiene los votos perpetuos frente a Dios. Y quien era el arzobispo, quien era el animador de la iglesia, ese 13 de enero, unos días antes que la expedición de Buenos Aires vaya rumbo justamente a la Patagonia, expresa lo siguiente: por primera vez unas religiosas se aventuraban a aquellas tierras australes. Llevarán, y miren este subrayado, las bienaventuranzas que todo el mundo persigue, perdón, esos hermanos
que todo el mundo persigue o saca provecho. El mismo Monseñor sabe que las hermanas van a ir a auxiliar, a ayudar, a ser parte de las manos en la mies a una tierra donde ya los salesianos están, pero donde la miseria de tantos hermanos del pueblo, sobre todo los de los pueblos originarios, sufren o persecución donde se los violenta. Y miren qué día, el día del patrono de nuestro carisma, el día de San Francisco de Sales, unos días después de haber llegado a Buenos Aires. De los voltros perpetuos de Ángela sale aquel barco desde La Boca, el vapor Santa Rosa, desde Buenos Aires, y llega a Patagonia. Y efectivamente estamos en la tierra del suelo. Y llegan las primeras, nada más y nada menos que aquella costa del río entre Viedma y Patagones, y descienden en la Patagonia. ¿Cómo comienza todo? El 13 de marzo, poquitos días, unos meses después, las primeras 13 a las cuales se las invita a esta escuela. Ángela les propone no solamente esta escuelita, digamos, a su comunidad que animen, sino que tenemos que iniciar el oratorio. ¿Con quién? Si bien tenemos mezclado algunas hijas de algunos estancieros, algunas de las de aquí del pueblo, es decir, algunas que son de la gente de aquí nomás, alguna que viene de alguna servidumbre, pero tenemos también las tolderías no muy lejos de donde estamos nosotros. Y con los primeros, porque había que instalarse, había que ser muy guapo para la entidad de lo que era esa sociedad del Patagonia de ese entonces. Con los chicos araucanos y tehuelches comienza el oratorio, pero ¿de qué manera? No solamente los acercamos con juegos, había que espiojar, había que asistir en lo que se podía, en lo que eran esas enfermedades. Había que enseñarle los hábitos de limpieza mínima, había que darles de comer. Había que empezar con mucha humildad a hablarles de Señor de la vida. Así es el inicio de esta obra de Patagones. Y fíjense, vuelve a la carga. En el 80 vuelve a la carga nuestra querida ya Ángela desde la Patagonia y le escribe lo siguiente a nuestro Don Bosco. Le dice, estamos, por favor acá, entiendan muy bien, yo les pido mucho respeto, porque va a haber hasta términos que hoy nos pueden parecer como muy, no sé si la palabra es agresivos, pero muy con el lenguaje que hoy no sería costumbre, pero que tenemos que ponernos en lo que era la época. Y fíjense que dice lo siguiente, le vuelve a escribir a Don Bosco, estamos preparando vestiditos con la comunidad, ¿no? Y otros indumentos para nuestros pobres indiecitas. Creemos que el Señor nos está preparando mucho trabajo. Nosotras lo deseamos ardientemente para salvar muchas pobres almas que yacen, fíjense qué fuerte, sepultadas en las tinieblas de la ignorancia. Ah, reverendo Padre, si viera cuántas indias tenemos, pero qué miserables en el cuerpo y en el alma. Nos dan verdadera compasión y sentimos enormemente no poder ayudar a todas, porque, y acá viene otra vez esta cantinela de la cual ella desde chiquita aprendió. ¿Por qué? Porque somos muy pocas y muy pobres.
Fíjense continuamente esto de que nos da la enseñanza, Ángela, de sigamos siempre pidiendo al Señor de la mies. Ella lo hace por medio de Don Bosco. Por favor, que haya otras que vengan a asistirnos, porque son tantas las necesidades que tiene este pueblo de Dios. Esto habla de un corazón gigante. Y acá habla, y fíjense este subrayado, le agregamos una palabra más hebrea. Ya no solamente es a esa tercera Adamá, esa tierra que era América. Ahora nosotros podemos ser testigos que Ángela y esta comunidad de Patagones llega a la Adamá Elohim, a la tierra de Dios, a la tierra prometida. ¿Qué pasaba? Aparte de esas 13 niñas que se hacen 18, que se hacen 25, las hermanas comienzan a observar, a escuchar cómo cada tardecita había algo muy particular. Sobre el río se comienza a ver unas mujeres morenas que hacían la colada. Esto de lavaban la ropa. Eran descendientes de lo que la gente de la alta sociedad de Patagones llamaba los negros de la loma. Eran mujeres que cuando iba anocheciendo, para que casi nadie las veía, con sus criaturas bajaban a lavar la ropa, cosa que nadie las veía durante el día. Ángela, con anuencia de su comunidad, les comunica, de a poquito empezaba en esos atardeceres a acercarse cada día para ir a su manera asistiendo a esa miseria de esas mujeres, sobre todo del Saprole, de esas niñas y niños que estaban a su lado. Y que empezaron de a poco ella y esas 4 hermanas a asistirla ya como comunidad. Y ya no solamente se ampliaba el oratorio dominical, sino que comenzaban a ingresarlas a esa casa del amor de Dios, María Auxiliadora, para poder alfabetizarlas. Que sean unos niños y unas niñas más como el resto. Y miren, vuelve a la carga en octubre del 84, Ángela otra vez a Don Bosco. Fíjense lo que contamos hoy del año 84 de Don Bosco. Tal vez el último año en el cual Don Bosco es toda lucidez y todo fervor. Y le escribe, cuando Don Bosco llega a Roma otra vez a Baldoco, llega una carta de América de Ángela Varese que le dice, una partecita de la carta, el otro favor es que nos quiera enviar otras hermanas en ayuda a fin que podamos conducir a la salvación un mayor número de pobres indígenas. Tenemos la esperanza que nos las envíe pronto. ¡Oh! ¿Cuánto tarda aquel día? Fíjense, digamos, esta esencia de animadora, de dejar, diría a veces, diría Monseñor Nevares, el padre obispo Nevares, ¿no? Dejar el cuero por la gente a la cual me entrego y seguir pidiendo que sean muchos más, que sean muchas más las que lo hagan. Y ahí sí comienza a ser la animadora ya de 2 comunidades. Durante 7 años va a animar ya no Patagones, también lo va a hacer con la casa de Viedma que está. Y comienzan las 2 comunidades a alfabetizar a las indígenas como a las criollas. Y algo muy simbólico, ya no nos acostumbramos a ir a ver a la gente en la vera del río. Vamos con presencia de algunos salesianos, con otros misioneros, nos vamos acercando a las tolderías y comenzamos a traer niñas y a veces mujeres solteras, que son madres cautivas. Ya fíjense el enorme trabajo de esto. Y cuando se va quedando en el 87, pocos días, lo sabemos nosotros hoy con el diario del lunes, cuando se va acercando parte del final de la vida de Don Bosco,
recibe la gracia, nuestra querida Ángela Varese, de viajar a Turín. Y cuando viaja a Turín, como alguna vez lo hizo Cagliero con Ceferino, aquel príncipe de la Patagonia, de las Pampas, y se lo presenta a nuestro querido Papa Pío IX, lleva a Ángela Varese una muestra, pero no como una muestra material, sino se va en viaje allí con una de las indiecitas que era el ejemplo de todo lo que Dios había trabajado por medio de las hermanas en la alfabetización, en la evangelización de esta niña, Luisita Peña. Don Bosco conoce a Luisita Peña, un ejemplo, un botón de muestra de todo lo que las hermanas habían hecho por estas tierras. Y estando allí, le dicen que tiene que volverse en el año 88, año muy fuerte para nosotros, la Pascua de nuestro querido Juan Bosco, un 31 de enero, le piden que vuelva, pero ya no a la Patagonia Norte, le piden que vuelva a la Tierra del Fuego, que vuelva a Punta Arenas. Punta Arenas se hace Isla Dawson, Isla Dawson se hace Río Gallegos. Se hace la presencia de esta mujer que vuelve sobre todo no solamente en Punta Arenas, en Isla Dawson comienzan con el oratorio dominical junto con Costamagna, junto con los salesianos. Y en una pequeña capillita comienza algo que era casi inédito, la misa dominical. Comienzan a hacer las enfermeras, Ángela y esas hermanas, de un dispensario que se conformaban con sacarle la sarna a los paisanitos y a los aborígenes. Y es aquí que vamos cerrando la historia de nuestra querida Ángela Varese. Aquí es donde ella, el propio pueblo, no una carta de Roma, no una carta de Turín, no ya había pasado la Pascua de nuestra Madre Mazzarello, es los propios indios, los propios pobladores comienzan a llamarle Madre Ángel. Y con aquel primer colegio en Punta Arenas, que recibe las primeras internas, entre las que están, como fue en Patagones, ¿no? Están aquellas 4 indiecitas que Monseñor Fagnano había logrado liberar de esa terrible, humillante servidumbre de uno de los que perseguía a los aborígenes, ¿no? Aquellos pobres indios en la Tierra del Fuego chilena. Y ahora sí, estando con esta Madre Ángela, con esta Sicilia, con esta Ángela, con esta querida Angelina, con Madre Ángela, yo quiero que juntos podamos recitar a la bienaventurada querida salesiana Ángela Varese. Aunque no habilitemos el micrófono, quiero que, aunque los micrófonos estén silenciados, quiero que ustedes y yo juntos, para poder terminar esto y antes de homenajear a donde nació todo en nuestra querida Maín, podamos recitar esta bienaventuranza a Chichín, a Ángela, a Angelina y a Madre Ángela Varese. Bienaventurada querida salesiana, porque conservaste los valores de tu primer Adamá, porque tu sello misionero fue siempre vado ido, voy yo como querían Juan y Maín. Bienaventurada querida salesiana, porque vos y tu comunidad siempre estuvieron atentas a que la presencia no termina en la puerta de la casa, que siempre te preocupó animar a tus hermanas a ser fieles al llamado. Bienaventurada, querida salesiana, porque tu vida pudo descubrir en cada presencia
los clamores de los que nadie quería escuchar. Bienaventurada, querida primera salesiana, que no te cansaste de insistir, de rezar, de trabajar, porque sean más las manos que ayuden a auxiliar a mies del Señor. Bienaventurada, querida salesiana, porque tu deseo fue incansable, que quien entra a una presencia de las hijas de María Auxiliadora encuentre la casa del amor de Dios. Con estas bienaventuranzas, yo quiero que para cerrar hoy, en este 13 de mayo, que es el día efectivo en la cual es la Pascua de nuestra querida Maín, si bien la Iglesia nos propone el 14 como el día en el cual se celebra, sabemos que la Pascua se produjo para nosotros con este 13 de mayo. Entonces, lo que siempre nos dijo desde siempre nuestra querida Maín, nuestra verdadera discípula de la Auxiliadora, es que tomemos el cuidado de la vida de los hombres. Y este cuidado yo quiero que hoy lo traslademos a que podamos querer cuidar la vida de la niñez más frágil, que podamos querer cuidar los sueños de los jóvenes que necesitan seguir oyendo y creyendo en un mundo justo. Queremos cuidar a quienes necesitan una palabra de aliento. Queremos cuidar a los que sus fuerzas les desvanecen en el atardecer de sus vidas. Queremos ayudar a cuidar la educación de las nuevas generaciones que nos fueron confiadas. Gracias, Maín, educadora salesiana del corazón, para la vida, por tu vida, por la de las hermanas, por la de Ángela de Varese y por todos los que somos tus continuadores. Yo les quiero compartir para que lo hagamos oración. Hace 2 años, un congreso de exalumnas en Colombia, en Cali, una exalumna, como somos algunos de nosotros, de nosotras, hizo una canción, Maín, la primer salesiana. Entonces voy a compartirles pantalla, hagamos esta oración final, escuchando en este video, podamos hacer oración con esta canción que nos regala alguien como nosotros, un exalumno, que es Maín, la primera salesiana. Un pueblo de Italia donde comenzó su sueño llamado educación. Cuando conoció a Don Bosco, cambió el rumbo de su vida. María Auxiliadora la eligió. Fuiste tú la primera mujer salesiana, madre Mazarelo, ella quiso confiarte su fundación. Fuiste tú la primera mujer salesiana, madre Mazarelo, ella quiso que fueras por siempre inspiración. También ellas son mis hijas, a estas jóvenes te confío. En razón, religión y amor. Cuando conoció a Don Bosco, cambió el rumbo de su vida. María Auxiliadora la eligió. Fuiste tú la primera mujer salesiana, madre Mazarelo, ella quiso confiarte su fundación. Fuiste tú la primera
Les quiero proponer estos 2 minutitos últimos, que todos tenemos ahí nuestro Zoom, el chat, y vamos camino, hoy en el día de Maín, vamos camino a la fiesta de nuestra Madre Auxiliadora. Entonces, para que podamos compartir con generosidad, quiero que cada uno que estamos participando podamos colocar en el chat, completar esta siguiente frase. María Auxiliadora, como exalumna, como exalumno, quiero imitar este rasgo de Ángela Varese. Y cada uno coloque qué rasgo de Ángela Varese le gustaría, como exalumno, como exalumna, imitar. Yo, mientras tanto, vuelvo a colocar la canción y así cada uno vamos colocando ese rasgo que queremos compartir en el chat. Queda grabado y después lo podemos compartir. Entonces, vamos colocando en nuestro chat qué rasgo queremos de Ángela Varese, nos gustaría en nuestra vida personal, comunitaria, de nuestra federación, imitar de nuestra querida Chichín, de nuestra querida Madre Ángela Varese. Fue en Mornes, un pueblo de Italia, donde comenzó su sueño llamado educación. Cuando conoció a Don Bosco, cambió el rumbo de su vida. María Auxiliadora la eligió. Fuiste tú la primera mujer salesiana, Madre Mazzarello. Ella quiso confiarte en su fundación. Fuiste tú la primera mujer salesiana, Madre Mazzarello. Ella quiso que fueras por siempre inspiración. También ellas son mis hijas, a estas jóvenes te confío. Educan razón, religión y amor. Cuando conoció a Don Bosco, cambió el rumbo de su vida. María Auxiliadora la eligió. Fuiste tú la primera mujer salesiana, Madre Mazzarello. Ella quiso confiarte en su fundación. Fuiste tú la primera mujer salesiana, Madre Mazzarello. Ella quiso que fueras por siempre inspiración. Todos somos hijos de María Auxiliadora. Somos salesianos de corazón. Fuiste tú la primera mujer salesiana, Madre Mazzarello. Ella quiso confiarte en su fundación. Fuiste tú la primera mujer salesiana, Madre Mazzarello. Ella quiso que fueras valiente, que educaras mujeres conscientes. Ella quiso que fueras por siempre Qué hermosura, si pudieron ver los chats, qué hermosura de oración que hemos construido juntos. Qué lindo las cosas que colocaron de que cada uno quisiéramos tener de Madre Ángela. Les invito que, aunque nos pisemos a nuestra querida, amada Auxiliadora, habilitemos todos los micrófonos
y digamos como ciertamente en algunas buenas noches con sus niños, don Bosco con sus niñas Maín, y tal vez de chiquitos nosotros aprendimos aquel bendita sea tu pureza. Rezamos todos juntos. Bendita sea tu pureza. Eternamente lo sea, Pues por Dios, graciosa belleza, Sagrada María, Sagrada María, alma, vida y corazón, con compasión, Madre mía, tu santa bendición. Deme tu bendición. Madre mía. Madre Ángela Valese, ruega por nosotros. María, Madre Mazzarello, ruega por nosotros. Que nuestra querida auxiliadora ruegue por nosotros. Bendiga a Sergio, y lo bendiga a Sergio y a los que organizaron este encuentro. Y que Dios, que no se deja ganar en bondad, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. Le agradecemos a Sergio, porque por el momento que, la verdad, Sergio, que fue celebrativo toda tu charla, creo, así que fue muy conmovedora. Creo que somos unas privilegiadas de ser parte de esta historia salesiana, y la verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acercado a Ángela Valese, porque dice conocerla para amarla, ¿no? Claro. Y para imitarla, porque, para valorarla, porque no es tan conocida Ángela Valese. Entonces, la verdad te agradezco muchísimo que no, por ahí en la Patagonia un poco más que en otros lugares. Bueno, ahora la misión es que cada uno de los que estuvimos en este encuentro la difundamos, la hagamos conocer, la llevemos a nuestras uniones, a nuestro país, porque había gente de Chile, bueno, a todos lados, ¿sí? Así que gracias enorme, Sergio, por compartirnos siempre tu conocimiento, tu sabiduría, y especialmente por transmitirnos tu salesianidad, carisma que es parte tuya, y eso se nota, ¿sí? Se nota que lo sentís, que lo tenés, que lo vivís. Ojalá todos tengamos esa característica. Esa tiene, como decimos las exalumnas, esa tiene que ser nuestra huella, y se tiene que notar. Se tiene que notar. Sí. Así que pidámosle a la Virgen que así sea, que este encuentro haya servido para refrescar en nosotros el carisma, la verdad que valorar tanto a las hermanas ese coraje y esa intrepidez que tuvieron, ese casi nivel de inconsciencia que siempre digo, de arriesgarse a venir a América, al sur, y que gracias a ellas hoy estamos acá y no estaríamos ni siquiera en este Zoom si no fuera por ellas. Así que mi gracias enorme a las hermanas que hoy nos están acompañando, a las hermanas que nos prestaron el Zoom, a la hermana Nancy, que hoy estaba bastante engripada, así que mucho no pudo estar, pero que nos facilitó el Zoom. A Ángela, a las hermanas, le dije a nuestra delegada de acá de ABA, que es la hermana Carmen. No sé si están las otras hermanas delegadas, no pude verlas, pero bueno, gracias a ellas que nos acompañan siempre, a Marcela Pérez Sánchez, que está por ahí, que es nuestra delegada para el Cono Sur, que ya está en Santiago de Chile, ¿sí? Bueno, a todas, a nuestros presidentes de federación, que están María Silvia, Elian Decker, Vanina, no sé si están, por ahí, perdón, que yo ahora estoy viendo algunas de mis consejos que ni siquiera las había visto que estaban. Así que, bueno, gracias a todos por participar, y la verdad les invito a que esto no quede acá. Así como en Río Gallegos lo hicimos el año pasado y fue presencial, y queda como cerrado acá, y bueno, replicar como misión de réplica para quienes estuvieron presentes. Bueno, quisimos hacer esto para más extensivo y llegar a muchas más exalumnas, así que nos vayamos con la misión de seguir compartiendo esto, que si para nosotras fue valioso, para otros también, ¿sí? Así que bueno, les agradecemos a todas, y como estamos en el mes de María Auxiliadora, las invito a que desde el lunes 15 empecemos a la novena. Nosotras acá en Río Gallegos lo organizamos y la vamos a rezar por Zoom. A las 20 horas, ya en la tarde, les vamos a hacer llegar la invitación, y les pido que la compartan. No sé, María Silvia Farinati, si algo más, capaz que me estoy olvidando de algo. No, creo que está todo. Muchísimas gracias, sí, a Sergio, excelente el encuentro, excelente el momento vivido, ¿no? Así que Sergio, de
no sé, una gracias enorme de parte de todas las exalumnas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sabe que a veces uno se asusta un poco de la realidad que vivimos y digo, ¿no se habrá asustado Maín cuando se enfrentó a semejante comienzo, no? Qué ejemplo. Gracias. 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 Bueno, y nos muchas veremos en el gracias. próximo encuentro.